Bueno, este es el título de la presentación. Como dice aquí, es una propuesta de la Academia Nacional de Veterinaria que se hizo hace ya varios años. Fíjense abajo, fue enviada en junio del 2016, pero ya se venía trabajando desde bastante tiempo antes. Y fue enviada a un gran grupo de autoridades, el Congreso de Intendentes, varios ministros, comisión de zoonosis. Digamos, este PowerPoint fue presentado, está modificado en este momento, pero el original fue presentado también hace 2 años en una reunión que organizó la COTRIBA en la Intendencia de Montevideo. O sea que esto llegó a todas las autoridades, digamos, competentes en el tema, más allá de la Facultad de Veterinaria y la Sociedad de Medicina Veterinaria, que no tienen poder de ejecución, simplemente de asesoramiento. Y no hubo ninguna respuesta, a nadie se le movió el piso, la propuesta no fue tomada en consideración y bueno, seguimos batallando con esto hasta el día de hoy y vamos a seguir. La principal fuente de documentación, esto conviene aclararlo de entrada porque no es un documento que se le haya ocurrido a la Academia Nacional de Veterinaria sin manejar documentación internacional. La fuente principal de documentación, como dice acá, es una de las organizaciones de bienestar en el mundo, una de las mayores, la World Animal Protection, que antes se llamaba WISPAP. La Sociedad Mundial de Protección Animal cambió el nombre para WAP, World Animal Protection, que como dato valorativo es el único organismo de protección animal que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas y de observador en el Consejo Europeo. De modo que todo lo que vamos a decir está basado fundamentalmente en la documentación presentada por esta organización y por otras organizaciones de bienestar animal a lo largo del planeta. Un resumencito de cuáles son los perjuicios causados por las poblaciones errantes. Ya lo sabemos todo, pero conviene tener un vistazo global. El primer perjuicio, y que está claramente enmarcado en el concepto de una salud, son las zoonosis. En el documento que está aquí abajo indicado, se dice que en el mundo más de 100 zoonosis son transmitidas del perro al hombre. Hay muchas más zoonosis, pero las transmitidas del perro al hombre son alrededor de 100. En nuestro país y bueno, supongo que en la región, las principales zoonosis con las que se arriesga la salud humana y la salud animal son básicamente la leishmaniasis, que es la última que ingresó al club, la visceral y cutánea, por la mosca hematófaga Phlebotomidae, que bueno, nosotros en el norte del país tenemos Salto, Paysandú, Artigas, tenemos un foco muy importante desde hace algunos años. La rabia urbana, no tenemos en el Uruguay, creo que sí hay casos en Argentina, si los colegas argentinos me corregirán si no es así, pero tenemos el riesgo de reintroducción de la rabia, debido a que hay una cantidad importante de animales errantes, evidentemente. También el virus rábico ya fue detectado en los quirópteros, en murciélagos y en vampiros, no solo en el predio rural, porque sí tenemos la rabia paralítica, pero no tenemos la rabia urbana. Fue detectado en el medio rural, pero también en quirópteros de ciudad. Y acá en Montevideo hubo más de un murciélago en el que se le detectó el virus de la rabia. Y otro riesgo es la vacuna, lo que comentábamos hoy al principio, la vacunación incompleta. Cuando se paga la patente de perro, todos los años, se debe dar la vacuna antirrábica, entre otras. Pero como la gente no paga, el pago de esa patente es muy bajo, también es muy baja la vacunación, de modo que no hay una barrera inmunitaria provista por la vacunación de significación en nuestro país. Bueno, después, por supuesto, la hidatidosis,
por incumplimiento de medidas preventivas, fallas en la desparasitación. Por la misma razón, durante el pago de la patente se da el medicamento para la desparasitación, que la mayor parte de la gente no lo hace. Leptospirosis, hay falla en el control de los vectores, fallas en la vacunación por la misma razón. Y después varias parasitosis, como la sarna sarcóptica, por contacto con el animal infectado, la toxocariasis, larva migran visceral, debido a malos hábitos higiénicos, la ancilostomiasis, por lo mismo, perros infectados, suelos contaminados con la materia, trichuriasis, sobre todo en los niños, muy frecuente en los niños, en contacto con las heces de la mascota, la mediasis de transmisión también vía fecal. No es un listado exhaustivo, creo que es el listado de las más comunes que representan un riesgo debido a el no control de los animales errantes. Aparte de la zoonosis, seguimos con los perjuicios causados por las poblaciones errantes. Bueno, ataques, lesiones, muertes a las personas, sobre todo, bueno, hay estadísticas, creo que tú, Augusto, estarás más al tanto que yo del hospital del Pereira Rosell. Yo tengo una estadística del Pereira Rosell, pero que data del año del 2003 o 2004, que daban alrededor de 40 casos por mes en la emergencia pediátrica. Solo del Pereira Rosell, por causas de agresiones de animales, ya sea de los propios o de errantes, a los niños. De modo que ataques, lesiones y muertes están a la orden del día, y es una de las cosas que más impactan en la sociedad, por la que se puede entrar más fácilmente a la sociedad, porque realmente son situaciones impactantes, en tanto que la zoonosis no le llega tanto, el concepto de zoonosis no llega tanto a la población. Accidentes de tránsito, por supuesto, los hay en todos los departamentos, supongo que en Argentina también, no solo con vehículos, con autos, con bicicletas, incluso con peatones. La matanza de los ovinos, y este es el tema que me habían pedido desarrollar un poco en particular. No tenemos muchos datos, me han ayudado algunos colegas, el doctor Portagaray y algún otro colega de la academia en procurar los datos. Y aquí tenemos un poco lo que sabemos hoy. La magnitud del problema. El problema es, bueno, muy extendido, muy grande, muy grave, por consecuencias económicas y consecuencias sobre el bienestar animal. El doctor Bortagaray me acercó una estadística, una pequeña estadística de la policía de Salto, con respecto al año 2009 y al año 2020. En el año 2009, denunciados por ataques de perros a los lanares denunciados, se contabilizan 139 muertos y 58 heridos, aunque bien dicen los heridos deben considerarse también como muertos porque no se recuperan, están heridos en primer momento pero luego mueren. Y en el año 2020 la cosa se agravó un poco, hay unos 200 animales ovinos muertos y unos 78 heridos, lo que hace alrededor, en definitiva, de 280 animales muertos por ataques de animales errantes en el medio rural. Pero ojo, porque esto es solo para el departamento de Salto. Esto lo podemos extender, si lo extendemos a los otros departamentos del país, a los otros 19 departamentos, o por lo menos a los departamentos más laneros, no son todos, a los departamentos más laneros, vamos a tener una estadística muy preocupante, dada la magnitud del problema. Y bueno, entre las causas que más lógicamente se manejan, es básicamente la ausencia del respeto a la tenencia responsable. Son los dueños que no mantienen esos animales controlados. En el medio rural no siempre es fácil. Por ejemplo, muchas veces el dueño asume la responsabilidad del animal y trata, sin hacer mucho ruido, de desprenderse de ellos, ya sea depositándolos en otro lado o directamente eliminándolos.
Los vecinos, digamos, los perjudicados muchas veces antes, ahora creo que mucho menos, eliminar al perro que entra en su predio a atacar a los ovinos. Y en muchos casos, creo que la mayoría, se me ocurre, no hay son de casos denunciados. Pero en muchos casos, cuando el propietario visita el predio donde tiene los animales, lo hace un día o 2 días después de que se produjo y los encuentra muertos y no hace la denuncia. Y en muchos otros casos, en muchas otras circunstancias, tampoco se hace, el dueño hace la denuncia, de repente pensando que es inútil, que no va a pasar nada, y que de todas formas esto entonces no refleja en esos casos, no se reflejan en las estadísticas. De modo que los números que les presenté es necesario tomarlos con pinzas, seguramente son bastante mayores. Otra causa son, bueno, conversaba yo con otro de los académicos, con otro colega, y me hablaba de los perros pastores alemanes, que es la raza que, digamos, más, entre comillas, más odia a los ovinos. Es algo muy visceral en esta raza, el ver un ovino inmediatamente ir a atacarlo. Contrariamente a lo que su nombre indica, que es engañoso, perros pastores alemanes son la última raza que se utilizaría como perro pastor. El más común en nuestro país es el Border Collie, y me informaron que hace un poco tiempo se introdujeron al país 2 razas neozelandesas que se desempeñan excelentemente en el manejo de las majadas. Pero el perro pastor alemán, cuyo nombre es engañoso, en realidad no es perro pastor alemán, es el perro del pastor alemán. En sus orígenes, esta raza, los pastores de Alemania los usaban como protección, como defensa, pero no como pastoreo, como manejo de la majada, de ahí su nombre engañoso. Y es una raza que es muy abundante en nuestro país y posiblemente sea también uno de los factores que incrementa el ataque a los ovinos. Otra cosa que me comentaban es la reducción de los basurales en los pueblos, en las ciudades, en los pueblos, por la implantación de los contenedores, de los macrocontenedores de basura. Cuando existían más basurales, los animales errantes, bueno, se alimentaban en parte de esas basuras, pero actualmente hay cada vez menos, entonces el animal tiende a alejarse del pueblo en busca de su alimento por otras vías. De todas formas, es bien sabido que estos animales no matan al ovino para comer, son muy pocos los que se alimentan, sino que lo hacen por instinto. Atacan, hieren, destruyen, matan, pero después se van y atacan a otro. El tema de los cazadores de jabalíes, me informaban también que hay muchos cazadores de jabalíes que van con su conjunto de perros, y muchos de los perros en la casa se pierden o quedan lastimados y son abandonados. Entonces van a ingresar el conjunto de animales o las jaurías semisalvajes errantes que andan por los predios. Los propietarios, muchos dicen sí, los perros los tienen en el día, los tienen más o menos controlados, atados o por lo menos vigilados, pero durante la noche los perros están sueltos porque es una forma de vigilar el predio, de evitar el ingreso de intrusos. Y las matanzas de ovinos se producen en su casi totalidad por la noche, debido, bueno, justamente a que los animales, muchos de los cuales pertenecen a los establecimientos vecinos, creo que la minoría, según me han informado, la minoría son animales salvajes o semisalvajes, pero la mayoría pertenecen a los establecimientos, y entonces es todo un manejo del establecimiento el que está siendo causal de estas situaciones. ¿Cuáles son las propuestas de solución? Porque más allá de entender las causas, si bien para aportar soluciones hay que entender las causas de los problemas, las propuestas de solución no son muchas, y no sé hasta qué punto pueden ser viables con la situación actual de nuestros países. Pasa por, evidentemente, la concientización de los propietarios.
buscar que respeten la tenencia responsable, que manejen de otra forma sus animales, pero evidentemente, como vimos acá al principio, el manejo de un establecimiento depende en parte de estos animales y bueno, podrá haber propietarios muy bien intencionados, pero muchas veces se les escapa de las manos. Una red de refugios es importantísimo, esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, una red de refugios en los que los animales que se capturen puedan ser llevados a esos refugios hasta, bueno, que se defina su destino. El tema económico, yo lo conversaba, creo que fue con el doctor Bortagaray justamente, que no sé si es una utopía, pero la posibilidad de establecer la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil con sus perros, que todos sus perros estén asegurados, los establecimientos, de modo que por lo menos el tema económico, el productor que es perjudicado por la jauría, pueda ser resarcido económicamente por las pérdidas, a partir de un seguro. Pero, por supuesto, esto podría eventualmente mitigar un poco el tema económico, pero no resuelve para nada el tema del bienestar animal, porque evidentemente el sufrimiento del ovino que es atacado de esa forma es muy grande y, bueno, las organizaciones de protección animal, las ONG, para mí, yo siempre lo dije, son organizaciones protectoras de perros, no de animales, porque no les he oído nunca decir nada sobre el sufrimiento del ovino que es atacado de esa forma y masacrado de esa forma en el campo. De modo que ahí hay un problema de bienestar animal que a nosotros los veterinarios, más allá de los aspectos productivos y económicos, nos interesa. Han habido ataques no solo a predios particulares, sino también a institutos de enseñanza y de investigación, como ha sucedido en la estación experimental de Paysandú, donde hay formación de estudiantes de agronomía y de veterinaria, y hay laboratorios experimentales y han sufrido, se han diezmado más de una vez los ovinos que estaban en experimentación. La aplicación de la ley de bienestar animal, sí, es necesaria, esto también lo vamos a abordar un poco más adelante. Tiene que haber control y tiene que haber sanciones, evidentemente, si no la cosa no funciona. Y como conversábamos hoy antes de empezar, el chipeado del perro, lograr el chipeado del perro, que no parecería tan imposible en la parte rural, debido a que los perros pertenecen a los establecimientos, el chipeado de ese perro genera en forma colateral una responsabilidad en el dueño. El dueño que tiene un perro chipeado, evidentemente piensa, si este perro hace una macana, enseguida van a saber que es mío. Si el perro no está chipeado, no me voy a preocupar tanto por lo que hace. Entonces, bueno, este es no sé, después veremos, después de la charla, si seguimos charlando de este tema, si hay alguna otra propuesta de solución. Yo por el momento veo estas posibilidades, pero soy por el momento escéptico en que en el corto plazo se puedan llevar a cabo. Bien, aparte bueno, seguimos con los perjuicios, la matanza de ovinos, el costo para el Estado que tienen, que no nada despreciable, el costo para el Estado que tiene la atención de los heridos, de los lastimados en los hospitales, en los sanatorios, y el costo que lleva los accidentes de tránsito, que no tengo cifras en este momento, pero sé que es bastante elevado. Una deficiente higiene ambiental, evidentemente, los perros deambulando por todos lados dejan sus excrementos, basura, en fin, y esto promueve, facilita la aparición de enfermedades, ya no de enfermedades zoonóticas, sino de enfermedades, digamos, comunes y corrientes, que son producto de una deficiente higiene. La agresión a otros animales, esto apunta más que nada a el hecho de que la agresión al animal del vecino, etcétera, genera conflictos entre los vecinos, que también sería deseable disminuir.
Una pobre imagen país, que es algo que pocas veces, de lo que pocas veces se habla. Un país con animales errantes en todos los departamentos y en todas las zonas turísticas deja una imagen muy pobre. Si el Uruguay quisiera obtener el label de país libre de rabia, es imposible mientras exista una población de caninos errantes, porque es el caldo de cultivo para esta enfermedad. Entonces, por un lado, no se puede acceder a ese label, y por otro lado, yo tengo acá, les voy a leer una reflexión que hizo Gérard Marceau, el secretario adjunto del Institut pour l'Amérique latine en París, cuando visitó Uruguay en febrero del 2002. Es viejo, pero la situación no ha cambiado. Él estaba en misión estudiando un poco el tema turístico, el tema de sí, cómo iba a promocionar al Uruguay en la comunidad europea a los efectos de generar un influjo de turismo. Y entonces él dice textualmente, está copiado del informe que hizo, una reflexión negativa corresponde a las penosas consecuencias que arroja para la visión turística del extranjero una insuficiente actividad municipal en toda Punta del Este, en lo relativo a los perros abandonados. No hay que olvidar que los perros abandonados son una de las imágenes nítidas de lo más sórdido del tercer mundo. Un solo caso de hidrofobia deterioraría por décadas la imagen del balneario en una medida sin proporción a la facilidad con que puede ser resuelto el problema. Los perros en las playas son una vergüenza y un peligro. Playas sucias por detritus caninos es la peor visión del descuido y la ineficiencia. Sigue hablando de otros temas, pero yo rescaté esta frase porque me parece lapidaria y me parece que tiene toda la razón del mundo. Y esta situación no ha cambiado para nada en estos últimos años a partir de este informe. Y por último, pero no lo menos importante, el hecho de las poblaciones errantes, el perjuicio va en perjuicio de los propios animales. Hay una ausencia de bienestar en los propios animales, un deterioro en las condiciones de vida de estos animales sueltos por infinidad de causas, maltratos, envenenamientos, abandonos, muertes prematuras, accidentes, ausencia de atención sanitaria, condiciones de vida deplorables, agresiones intraespecíficas, sufrimiento psíquico, en fin, una serie de elementos que están muy lejos de asegurar en esos animales el bienestar. Creo que es un resumen, por supuesto puede haber más otras consecuencias, pero creo que es un resumen bastante exhaustivo de los perjuicios causados por estas poblaciones. Las medidas, que bueno, creo que es lo más importante que tenemos que encarar, ¿cuáles son las medidas a implementar para yugular esta situación? En la academia hemos hablado, nos hemos focalizado en 3 grandes ejes de acción. El primer eje, una campaña de información y educación de la población. Es más que evidente, es más que obvio, y tal vez sea el elemento básico para contrarrestar esta problemática. Educación de la población. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, de llevarlo a cabo. Por supuesto, todo depende, como siempre, de los recursos económicos. Pero, por ejemplo, programas educativos a nivel escolar inicial obligatorios, no optativos, no al maestro o al profesor que se le ocurre, vamos a hablar de esto, sino que entren dentro de la currícula escolar inicial. Documentación, aporte de documentación con criterios pedagógicos, sencilla y convincente para distribuir entre maestros y profesores a los efectos de cumplir con el punto anterior. Y lo interesante es que hay documentación disponible en la OPS al respecto, se puede obtener gratuitamente y se puede elaborar fácilmente esta documentación. Más allá de niveles escolares iniciales, la educación de la comunidad en general, que es uno de los puntos claves. Debería haber información escrita, cartelería, en base a modernos criterios comunicacionales. Hoy tenemos Internet, es muy fácil difundir todo este material, hacer sesiones, hacer charlas y talleres, como dice acá, en núcleos sociales organizados, que se pueden hacer por Zoom, se pueden hacer por Skype, se pueden hacer presenciales, pero tiene que hacerse asiduamente, tiene que hacerse con
con relativa frecuencia y con un léxico, con una presentación dirigida a la comunidad en general, no dirigida a los especialistas ni a los estudiantes, sino a la comunidad general. Hay muchos medios, acá yo puse algunos, pero hay muchos otros hoy en día, y el ingenio de los que trabajan en informática es inagotable, lo comprobamos todos los días, y pueden haber muchas soluciones, muchas propuestas para llevar esto a la formación y la educación de la comunidad en general. Realizar jornadas de trabajo para profesionales, educadores y personas con capacidad de propuesta, con capacidad de decisión y ejecución. Eso es fundamental, llegar a aquellas personas, a aquellos gobernantes, a aquellos directores que tienen capacidad de decisión y de ejecución, como su intendencia, los ministerios, los distintos poderes, un paquete muy grande de acciones que van en camino de la información y la educación de la población para lograr una modificación de su comportamiento con respecto a las mascotas. Pero, bueno, esto tiene que ser tomado en mano por un grupo de gente capaces de llevar adelante todo esto y con el segundo eje de acción es la aplicación de la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de los Animales. Ahí está la Ley 18.471. En la ley hay muchos artículos que permitirían un control, de repente no total, pero un control bastante más exhaustivo de estas poblaciones. Hay normas, hay artículos al respecto. Pero lo que sucede, como sucede con muchas de las leyes en nuestro país, la fiscalización de su cumplimiento no es eficiente, no se hace directamente, no es eficiente y completa. Entonces, una de las primeras acciones a tomar, ya que tenemos la ley, es también buscar la fiscalización del cumplimiento de lo que dice esa ley, el respeto de lo que dice esa ley. En consecuencia, que se debe cumplir a quienes infringen la ley. Entonces, efectivizar la penalización severa a los infractores de la ley. Y las penas tienen que ser ejecutivas, tienen que ser efectivizadas en muy corto tiempo y no entrar en un trámite que puede, a la larga, meses después aparece como que tiene que pagar tantas unidades respetables, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo bien ejecutivo, porque está en la ley, de modo que no es arbitrario. Y si no se ajustan estos temas, no responde la población. Como dicen, sí, total, sí, hay que hacerlo, pero como no pasa nada, no me fiscalizan y no me van a penalizar, entonces por ahí se diluye todo el poder que pueda tener una ley de protección y bienestar animal. Un punto importante en la aplicación de la ley es la participación y la responsabilidad de los gobiernos departamentales. Esto es fundamental. En todo el mundo, la responsabilidad por el control de los animales errantes recae en las municipalidades, recae en los departamentos, en los gobiernos departamentales, no recae en el gobierno central. Nosotros nos hemos dirigido, como mostré al principio, al Congreso de Intendentes. Señores intendentes, es responsabilidad de cada intendencia en cada departamento el control de este problema. Claro, se necesita recursos, se necesita dinero, pero bueno, para eso están, para ver cómo ejecutan los dineros o cómo se puede obtener más recursos para dedicarlos a solucionar esta problemática. Por otra parte, las reglamentaciones departamentales, por lo menos en Uruguay, no son todas iguales. Algunas son más permisivas que otras. Entonces, una cosa importante a hacer es completar y uniformizar las reglamentaciones departamentales que regulan la tenencia de los animales. Que en todos los departamentos sea igual, no que en un departamento haya un tipo de reglamentación y en el otro sea más o menos permisivo. No traje detalles de esto porque sería muy larga la conferencia, pero seguramente se pueden conseguir accediendo a las reglamentaciones de cada uno de los departamentos.
Y la tercera vía, que es la que nos va a ocupar un poquito más de tiempo, es el proceso de la erradicación racional y ética de las poblaciones caninas errantes. Es posible, no es una utopía, en muchos países, sobre todo en Europa y en otros países, se logró. No existen poblaciones caninas errantes. Y para ello se han aplicado metodologías modernas y en base, como siempre, a las normativas internacionales vigentes. Entonces hay publicaciones grandes de estas grandes protectoras, no solo de las protectoras, sino organismos de salud internacionales, por ejemplo, el Guidelines for Dog Population Management, está también Guía para el Manejo Humanitario de Poblaciones Caninas, son dos documentos muy parecidos, uno en inglés y el otro en español, que son apoyados, publicados, no apoyados, son publicados por la WSPA y por la Organización Mundial de la Salud. Y esto se consigue en Internet, se consigue muy fácilmente. Esto es de 1990, creo que hay una versión actualizada. Está este otro en español de la ICAM. La ICAM es la Coalición Internacional para el Manejo de los Animales, que agrupa a numerosas organizaciones de protección animal, que es más reciente, es de 2007. Dentro de las metodologías que se proponen, se habla en primer lugar, y en nuestro país es lo que llena la boca a todo el mundo, se habla de los programas de castración. Nosotros entendemos que los programas de castración deben ser llevados adelante, que son útiles, que contribuyen a la reducción de los animales errantes, pero que deben hacerse con determinados criterios. En primer lugar, un programa de castración solo no alcanza, no sirve. Las normativas internacionales, los datos internacionales dicen que para que un programa de castración sea efectivo se debe castrar el 70% de los animales errantes. O en su defecto, el 10% de la población total como mínimo anualmente. Todo esto lleva un costo económico muy elevado, pero que además no asegura que se puedan captar, que se puedan obtener todos los animales para cumplir con ese 70% o con ese 10%. Por ejemplo, la esterilización de poblaciones errantes sin dueño, hoy por hoy en Uruguay es imposible. ¿Cuáles son los animales que están castrando? Hay programas de castración que dicen, sí, castramos este mes tantos animales, 100, 200, 500, 1000, no importa. Se castró un número elevado de animales. Pero, ¿cuáles son esos animales castrados? Son los que tienen dueño, son los que el dueño lleva a que lo castren. No es el animal errante, incluso no es tampoco el animal callejero, que el animal del barrio, que no tiene un dueño, sino que todos le dan de comer o lo mantienen en los barrios periféricos, sobre todo que está lleno de perros. ¿Cómo se hace para castrar esos animales? Eso es imposible sin un sistema de captura. Y vamos a ver que a lo largo de esta presentación el sistema de captura aparece como el cuello de botella, como la parte esencial para el control de las poblaciones caninas errantes. Voy a hablar más adelante un poco más en detalle de eso. Entonces, sí a las castraciones, por supuesto, sigamos adelante, profundicémosla, pero la castración sola no sirve. Tiene que ir acompañada de otras medidas. Y ese es uno de los puntos que en la LUC, la Ley de Urgente Consideración que acaba de ser aprobada, nosotros intervinimos indicando que hay un artículo que no es muy feliz, porque dice que el único método efectivo y humanitario de control de las poblaciones es la castración. Eso no tiene asidero científico, no tiene base de ningún documento internacional, sin embargo fue aprobado y bueno, veremos qué pasa con ese punto. Otro de los puntos para la erradicación racional y ética, la identificación permanente y obligatoria de animales y propietarios. Evidentemente, en el mundo civilizado, todos los animales están chipeados y están identificados. Y esto lo sé de primera fuente porque he podido viajar bastante por países europeos
y he averiguado que todos los animales están obligatoriamente chipeados. Acá hubo un intento de la Cotriba hace unos años que fracasó. Se hizo una reunión muy promocionada, muy divulgada por la prensa, se mostraron, se habían comprado los chips, se había hablado de los costos, etcétera, etcétera. Se empezó a chipear un poco, iban a chipear en las veterinarias. Yo fui a chipear a mi perro y la veterinaria que lo atiende me dijo, no hay nada, no tenemos nada, no han llegado los chips, no sé qué va a pasar, esto no se mueve. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber una información clara y completa a la población de qué es el chip, porque muchos dicen, sí, pero van a hacer sufrir al animal porque lo van a operar o le van a hacer una cirugía. Bueno, cuando no es cierto, es simplemente lo mismo que fuera una inyección. ¿Cuánto va a ser el costo del chip? Muchos piensan, sí, pero esto es otro guille para obtener dinero o para vaya a saber qué. Entonces, la Cotriba en ese momento no hubo una difusión de una información clara y completa a la población. De por qué, de para qué, de cuáles son las ventajas, de cuáles son los costos, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que es, en cuanto se empiece a hacer una campaña de chipeado, es lo primero que hay que llevar a la población, para que la población lo apoye, no hacer nada en contra de la población. Hay que chipear a todos los animales, y acá nos encontramos otra vez con el cuello de botella. Que muchos dicen, sí, yo pago, yo hago mi chip, pero hay 10 perros que están corriendo por el barrio y no están chipeados. Y los perros rurales, y los perros de este, y los perros del otro, y en las zonas periféricas, que van a chipear en los barrios más o menos céntricos, y lo demás no, entonces yo no lo hago tampoco. Es un razonamiento lógico, es un razonamiento válido. Porque para que haya un sistema de información sobre los animales y los propietarios, tienen que estar todos los animales chipeados. Por lo tanto, nuevamente, necesidad de un sistema de captura. Muchos dicen, sí, pero no puedo pagar. En las zonas periféricas, sí, pero yo tengo 7 perros, apenas me da para vivir, yo no puedo pagar el chipeado. Bueno, señores, desde el Estado puede generarse programas de ayuda económica, tanto estatales como privados, que determinen determinados niveles en la población, y bueno, el nivel económico más bajo se hace gratis, el nivel económico intermedio paga tanto, el nivel más pudiente paga tanto, o sea, hay escalas de valores, y eso no puede ser un razonamiento negativo, no puede ser un impedimento. Porque es cierto que hay gente que tiene muchos perros, que hay gente de pocos recursos y que no puede pagar, pero ahí puede haber planes estatales que exoneren del pago a esas personas en beneficio del bienestar animal y en beneficio del bienestar de toda la comunidad. Todo esto, bueno, tiene que tener su corolario en la campaña de identificación que se haga realmente, que se efectivice, que se obtengan los recursos que están por los ministerios, por el Parlamento, por quien sea, que se dé a conocer la importancia de esto y que se haga efectiva esa campaña de identificación. Porque podemos hacer todo lo anterior, pero si no la llegamos a cabo por falta de recursos, estamos en la misma. Muchos dicen, sí, pero una vez que esto esté instrumentado, la gente no va a protestar, la gente no le va a dar pelota, no va a ser posible. Y yo siempre pongo los ejemplos. Cuando Tabaré Vázquez dijo que no se podía fumar en los lugares públicos cerrados, en primer lugar fue toda una revolución. No, ¿cómo puede ser que la libertad de fumar, que los derechos del fumador, que no? Y hoy todo el mundo lo acata, a rajatabla. Todo el mundo lo acata. Cuando hace muchos años salió la obligatoriedad del uso del casco en los motociclistas, una revolución, no, como el casco que no me deja, no oigo bien, que el verano hace calor, que no puedo comprar. Hoy todo el mundo, por lo menos en Montevideo y en muchos pueblos del interior, todo el mundo usa casco. Entonces, no es un argumento el decir, sí, ahora imponen el chip, no, pero no lo vamos a hacer. Si está bien impuesto, si está bien informada la población, si están los mecanismos de control, en un año o menos, toda la población está chipeando sus animales. Entonces, ese factor humano de descreimiento, de protesta, no es válido porque hay otros ejemplos
en que ha sido efectivo. Y lo que decíamos hoy también hablando de las jaurías, el chipeado tiene su impacto sobre la responsabilidad del propietario. Ahora mi perro está identificado y con el chip yo también, o sea que si mi perro hace alguna macana, me vienen a buscar a mí, entonces lo voy a cuidar mejor. Bien, otro punto, la dinámica de los refugios, ya sea estatales o privados. La importancia de los refugios es innegable, es también un cuello de botella. Si hay un sistema de captura o si hay una forma de retirar los animales de la vía pública, estos animales en primera instancia tienen que ir a refugios, ya sean estatales, privados o mixtos, tiene que haber muchos refugios porque se van a saturar muy rápidamente. La importancia es fundamental y hay que trabajar en pos del desarrollo cuantitativa y cualitativamente de estos refugios. Ahora, en los refugios tienen que respetar determinadas normativas. No cualquiera puede tener un predio atrás de su casa y juntar animales. En el refugio se deben respetar el bienestar del animal fisiológico y psicológico, y en particular las famosas 5 libertades básicas, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante, que deben ser respetadas para el bienestar total del animal. Hay abundantísima normativa internacional acerca de las condiciones y las rutinas de trabajo en un refugio. ¿Cómo debe ser? Desde el personal que se está encargando, desde el profesional, desde las salas que tiene que tener, desde las dimensiones de las jaulas, desde la periodicidad, desde los tratamientos. Hay toda una normativa abundantísima y no es pretexto el decir, sí, pero yo pongo un refugio, pero no sé cómo tengo que hacer. El tema es que frente a cada refugio debe haber un profesional veterinario responsable técnico que se encargue de velar por la aplicación de todas esas normativas internacionales. De esta forma podemos desarrollar una cantidad importante de refugios y con las condiciones adecuadas para respetar el bienestar de los animales. Otro tema que está ampliamente aceptado a nivel internacional es que los refugios deben ser transitorios. El animal debe entrar, estar cierto tiempo, recibir determinado tratamiento y después salir. Entonces hay que equilibrar los ingresos con los egresos, si no el refugio colapsa. Hay que establecer plazos que ya son conocidos a nivel internacional, hay que desarrollar políticas de adopción, de las que voy a hablar un poquito ahora en un momento, y eventualmente llegar a un punto que es la eutanasia, de la cual que es el punto delicado de todo esto, que también voy a abordar dentro de un momento. Todos los refugios deben ser habilitados por la autoridad sanitaria, por la autoridad competente, habilitados y sometidos a una inspección periódica por los veterinarios designados por la autoridad competente. Sin este control, por más que un refugio arranque bien, a la larga empieza a deteriorarse. Y eso lo sé muy bien porque he visitado varios refugios y tengo algunas historias muy dramáticas, que no viene el caso contar ahora. Pero hay muchos refugios en nuestro país que no cumplen absolutamente con las normativas elementales para el bienestar de los animales. Muchos otros sí las cumplen. Y por último, es importante una red de refugios en todos los departamentos. Como decíamos hoy, es el involucrar a las intendencias en el control de esta problemática, hace necesario que todos los departamentos tengan por lo menos un refugio municipal, más allá de otros particulares. Pero un refugio municipal con estas características y con la mayor capacidad locativa posible es fundamental en la trama de medidas para erradicar este problema. Y ahora les quiero contar una experiencia que tuve hace 2 o 3 años, en ocasión de una visita a Madrid. Mi hija está viviendo en Madrid, yo tratando, pandemia mediante, este año no pude ir, pero estamos yendo todos los años, y hace un par de años pude visitar el refugio municipal de Madrid. Me atendieron muy bien, fueron a buscar, me llevaron al refugio,
Cuando llegué al refugio me encontré sorprendido. Me encontré con un palacio. Evidentemente es algo que no creo que acá en nuestro pequeño país o en nuestros países se pueda llegar a tener lo que tiene la Comunidad de Madrid. Me atendió la doctora Ochoa, una colega que me hizo todo un paseo por el centro, y acá les estoy mostrando algunas fotografías sobre ese centro. Las palabras de la doctora Ochoa se las voy a leer porque evidentemente esta no es una forma didáctica de presentar un PowerPoint, pero no quiero perderme las palabras de ella. La doctora Ochoa dice: el centro es gigantesco, la gente se sorprende al verlo. Además de un refugio para mascotas, en este centro se lleva el registro de control antirrábico, el registro de los perros potencialmente peligrosos, PPP, hay una unidad nueva de gatos y una unidad de control de vectores. Trabajan 50 personas por día entre funcionarios, empresas, para limpieza por ejemplo, y personas, cirujanos, contratadas. Hace años en Madrid había muchos perros sueltos y rabia urbana. Fue cuando empezaron a funcionar las perreras municipales. Se iniciaron campañas muy fuertes para recoger perros sin dueño en la vía pública y de vacunación antirrábica. La población reaccionó muy bien y hoy en día no se ven perros sueltos. Y doy fe porque he ido muchísimas veces a Madrid y no he visto un solo perro callejero. Aquí abajo tienen una maqueta del centro, donde se ve fundamentalmente aquí los caniles, son tres líneas, mejor dicho, son 6 líneas en 3 estructuras, con no sé si tienen cerca de 60 o 70 caniles por lado, de modo que hay una capacidad casi de 300 animales, de albergar 300 animales. Y después tenemos consultorios, administración, consultorios, quirófanos, garajes, gateras, acá hay una gatera exterior, y todo un predio donde también se sacan a pasear los animales, ese es otro tema. No hay paseadores públicos, los animales que están en el refugio se pasean en un predio del refugio, no se sacan por la ciudad, como se hace acá, o por los parques. Alguna otra vista de ese refugio, 6 líneas de caniles, aquí tienen una vista parcial de los caniles, tiene una parte externa, una parte interna, atrás de la parte interna hay un corredor todo a lo largo de cada línea de caniles que permite el abastecimiento en agua, tienen bebederos automáticos, el abastecimiento en comida, el tratamiento de los animales cuando lo requieran, la limpieza, etcétera, etcétera. Aquí tienen las oficinas, bueno, que realmente son un lujo para las distintas actividades del centro. Las distintas zonas que hay una zona de hospitalización de los animales, hay una sala de eutanasia, que después hablamos de esto, que en principio no se usa, una sala de radiología, unidad técnica de control de vectores, aparte de, bueno, los distintos sectores administrativos. Hay además 2 quirófanos, uno para perros y uno para gatos, con sus sendas salas de preparación, quirófano a todo lujo, digamos, para el tratamiento de los animales, para las operaciones de los animales. Evidentemente, tener un refugio así es bastante utópico para nuestros países, pero en menor escala, teniendo ese modelo, es algo que se puede ir logrando. Otro punto clave en los procesos de erradicación racional y ética, las políticas de adopción. Las políticas de adopción deben ser muy fuertes, mucho más fuertes de lo que son ahora. Ahora las políticas de adopción están más o menos en manos de los refugios privados o de algunas organizaciones de protección animal, que más bien los llevan por su lado, pero se necesita una participación más fuerte, una participación estatal y una participación de las intendencias. Debe haber una campaña intensa de adopción, por los métodos tradicionales y sobre todo por Internet, que hoy llega a todo el mundo. ¿Quién no tiene Internet hoy en el mundo? Entonces es un instrumento a utilizar para promover la adopción de los animales que están en los refugios. Hay que establecer bien claramente cuáles son las condiciones para entregar en adopción. No cualquiera puede adoptar cualquier perro. Hay que asegurarse primero por el bienestar del animal, que esa familia o esa persona que lo va a adoptar lo respete y tenga las condiciones necesarias para su bienestar. Y por otra parte, según el tamaño, la fuerza del animal, no cualquier persona puede adoptarlo. Hay reglamentaciones en otros países que prohíben a los menores de 18 años de adoptar un animal, que prohíben a aquellas personas que han tenido antecedentes penales de adoptar un animal,
que prohíben a las personas de cierta edad, que no pueden lidiar con animales de mediano o incluso mediano porte, no se les permite adoptar animales. Entonces hay que legislar en ese sentido. Porque si entregamos un animal en adopción a cualquier persona, hoy o mañana ya lo encontramos de vuelta en la calle. Hay una propuesta que yo leí hace un tiempo de la UAP, justamente para evitar el colapso de muchos refugios. Ellos proponen la creación de redes de adoptantes. ¿Qué son las redes de adoptantes? Son familias o son personas que disponen de un predio y que están dispuestas a recibir animales transitoriamente y bajo determinadas normas, evidentemente controladas por el propio refugio o controladas por el veterinario competente, que permite descongestionar los refugios. Entonces una persona se presenta, reúne las condiciones y dice, bueno, yo puedo recibir hasta 10 perros, hasta 10 animales o gatos o lo que sea, transitoriamente. Y entonces se le entregan esos animales, se supervisa el tratamiento que le da a esos animales y luego, a medida que van saliendo, puede ir recibiendo más animales. En algunos países se han adoptado estas redes de adoptantes, que podría ser una solución para nuestro país, no es nada imposible esto, y que descongestionaría muchísimo a los refugios que tenemos hoy en día. Y el tema inevitable de la eutanasia, que es una de las formas, una de las últimas medidas a las que muchos países se han debido adoptar. Una primera aclaración que yo quiero hacer sobre este punto, que es muy delicado. Es el último recurso, por supuesto, pero ese recurso, esa eutanasia está enfocada en el respeto por el bienestar animal. Muchos nos han dicho que lo que nosotros proponemos, que los veterinarios o la facultad o la academia o la sociedad propone para terminar con las poblaciones errantes, es salir a matar perros. Nunca nadie, ningún veterinario, y no creo que en ningún país, haya apoyado, haya dicho eso. Está totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. La profesión veterinaria no es para matar perros, todos lo tenemos, somos muy conscientes de ello, y nadie nunca propuso nada de eso. Y si no, los que dicen lo contrario, que me traigan la documentación que dice eso. Cuando se habla de eutanasia, no se refiere al control de las poblaciones errantes. Se refiere al bienestar del animal en un refugio, a asegurar el bienestar completo del animal en un refugio. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Me baso también en lo que me contaba la doctora Ochoa en mi visita al refugio de Madrid. Esto está peor presentado, pero quise poner en una sola diapositiva todo su comentario. La doctora veterinaria Sofía Ochoa, adjunta al departamento. Yo le pregunté ¿qué opina sobre la nueva ley no eutanásica? Madrid, dicho sea de paso, es un municipio no eutanásico. La doctora Ochoa dice, para nosotros ha sido un error. Antes, si el animal no se consideraba adoptable en base a nuestra experiencia, perros agresivos, poco sociables, avanzada edad, una vez vencidos los plazos legales se sacrificaba. No los teníamos años como muchos de ellos ahora, que hay que medicarlos con ansiolíticos porque ya no soportan el cautiverio. Es un sufrimiento, una tortura, condenados a cadena perpetua. Tienen comportamientos aberrantes, están sobreexcitados, ladran permanentemente, saltan girando sobre sí mismos, pisotean sus deyecciones. Y a medida que pasan los meses, las dificultades de adopción aumentan. Esto nos complica el servicio al ciudadano porque hay muy poco lugar para nuevas entradas. Los refugios colapsan, la entrada es superior a la salida. Y recuerden que están hablando de un refugio monumental, ¿no? Éramos más útiles para la ciudadanía antes que ahora. Y al animal no creo que le estén haciendo un favor. Tenemos animales a los que uno no se puede acercar, y menos adoptar. Hay muchos voluntarios que se acercan al refugio para pasear a los perros, por lo que están expuestos, y hemos conseguido autorización para algunas eutanasias amparados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ya hemos tenido algún accidente. Entonces, si un animal no se puede manejar por los trabajadores, no se lo puede vacunar o aplicar un tratamiento sin sedarlo o usar métodos drásticos de sujeción, está claro que es un riesgo laboral. Palabras textuales de la doctora Ochoa.
Y para ilustrarlos, yo saqué la foto de uno de los perros que lleva 2 años en la jaula, patología comportamental de este animal que se pasa saltando todo el tiempo que estuve allí mirándolo, saltando enloquecido contra las paredes, bueno, algo realmente triste, muy, muy triste. Ese animal evidentemente no tiene ningún bienestar básico. Yo quiero, siguiendo un poco con este tema, yo quiero hablar un poquito de la domesticación de los animales. Los veterinarios especialistas hablan de un síndrome de la domesticación. La definición de la domesticación, aceptada por todo el mundo, la domesticación es el proceso por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento que son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano o una selección natural adaptativa a la conveniencia con el ser humano. ¿Por qué leo esto? Porque la domesticación es en los dos sentidos, es de ida y vuelta. El hombre necesitó al animal en sus comienzos por trabajos, por defensa, y poco a poco lo ha ido adoptando como mascota, y hoy lo necesitamos como mascota con todos los beneficios que aporta para los niños, para los mayores, para los adultos, las personas de edad, la presencia, la compañía de una mascota. Pero en el otro sentido también, la mascota, el perro, necesita de la presencia de su dueño, del ser humano. Sin la presencia de su dueño, ese animal sufre. Y ese animal no le son respetadas las 5 necesidades básicas, que ahora sí se las enumero, para los que no las conocen o para quienes ya no las recuerdan. Las 5 necesidades básicas son necesidad de un entorno adecuado, necesidad de una dieta adecuada, necesidad de ser capaz de mostrar el comportamiento normal de la especie, necesidad de alojamiento en compañía de o aparte de otros animales, necesidad de estar protegidos del dolor, el sufrimiento, la lesión o la enfermedad. Y esto abarca el sufrimiento psíquico, el sufrimiento psicológico que tienen los animales que son privados de sus dueños. Por estas razones, por estos conocimientos, ha sido que la WISPA y otras organizaciones agrupadas en la DUBA han concebido la Declaración Universal para el Bienestar de los Animales. Ya en el año 2000, y se puede acceder en esta página web. En esa Declaración Universal para el Bienestar de los Animales, yo resalto, en este caso, el artículo 6, inciso E, que fíjense lo que dicen. Los médicos veterinarios u otras personas por ello calificadas deben ser autorizados para sacrificar humanitariamente a aquellos animales de compañía que han sido abandonados y no pueden ser reubicados en hogares o provistos con el cuidado adecuado para asegurar su bienestar. Más claro, imposible. ¿Quién dice esto? ¿Quién apoya esto? Declaración adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal. Pero no solo los animalistas, la OIE, la FAO, la OMS, la ONU, la UNESCO, la Coalición Internacional para el Manejo de los Animales de Compañía, ICAM, la Asociación Veterinaria Mundial, WBA, la Sociedad Humanitaria Internacional, HSI, la IFAO, International Fund for Animal Welfare, entre otras organizaciones en 70 países. O sea que son organizaciones de tremendo peso, tanto las vinculadas con el ser humano como las vinculadas con los animales. Y ellos han aceptado este artículo 6, esta declaración, que va en el sentido de lo que venimos exponiendo hasta aquí. Todas esas asociaciones, las vinculadas con los animales, han elaborado sobre la eutanasia. Último recurso enfocado al respeto por el bienestar del animal es lo que acabamos de desarrollar ahora. Todas ellas dicen no a la prisión perpetua, porque el dejar un animal que sabemos que no se va a adoptar por agresivo, por su edad avanzada, por lo que sea, es condenarlo a la prisión perpetua.
al sufrimiento hasta que se muera de viejo o de alguna enfermedad. Y en eso ninguna de estas organizaciones está de acuerdo. Por otra parte, como decía la doctora Ochoa, el hecho de poder suprimir los animales bajo estas circunstancias permite un flujo equilibrado de entradas y salidas en el refugio. El refugio no colapsa y el refugio puede seguir dando el beneficio a la población para el cual está creado. Y por último, no voy a entrar en este tema, pero hay publicación de la WSPA, hay un libro entero sobre cuáles son los métodos eutanásicos que ellos están aconsejando, cuáles desaconsejan claramente y cuáles son los aceptados por esta organización como método de eutanasia humanitaria de los animales. Pero no voy a entrar en este punto. Otro de los puntos fundamentales para lograr la erradicación racional y ética son los sistemas de recolección y transporte. Evidentemente, ya lo hemos venido viendo, es fundamental, así como los refugios, el sistema de recolección es un punto clave en estas campañas. Pero lo primero que decimos es no a la antigua perrera. La antigua perrera, muy mal vista y con razón, era una perrera en la que se trataba mal a los animales, cualquier personal no preparado lo capturaba de cualquier manera, había mucha corrupción, muchos funcionarios que estaban con el vehículo capturaban animales en las zonas de propietarios más ricos de Montevideo, le capturaban el animal y después le golpeaban la puerta para pedirle una coima para liberarle el animal, si no se lo llevaban a la perrera, para eliminarlo. La forma de eliminación de los animales era catastrófica, en muchos casos, bueno, gente que trabajó directamente vinculado con ese hecho, me contaba que se metían los perros en un ambiente y se enchufaba el caño de escape del vehículo y se asfixiaban con los gases tóxicos de la carburación del motor. Entonces nadie, ningún veterinario quiere esa antigua perrera. Pero de ahí a decir que no hay sistemas de captura en el mundo, como me han dicho falsamente muchas personas, es absolutamente incierto. Y se los puedo demostrar muy claramente ahora. Se debe tener un sistema de recolección humanitaria, por supuesto, con personal especialmente entrenado en el manejo de los animales, con equipamientos modernos, apropiados para el traslado, la recolección y el traslado, y por supuesto con vehículos específicamente adaptados. Y les vuelvo a mostrar del refugio de Madrid los vehículos de captura que tienen en el garage. Hay 6 o 7 modernos, cada uno tiene 8 jaulas por vehículo. Y llegaron al sumum de este que está acá, el más moderno que tiene aire acondicionado. Entonces, los refugios en Europa tienen vehículos. No es que no haya perrera, lo que no hay son perros errantes. Cuando hay una denuncia que llega al centro, me contaba la doctora Ochoa, inmediatamente, ¿de dónde está el perro? Se vio un perro suelto, allá sale un vehículo y lo va a capturar y lo trae al refugio. Entonces, vehículo de este tipo es necesario tener, si no lo llamemos perrera, llamémoslo unidades de captura, unidades de recolección, sistemas de recolección, o como quieran llamarlo, para evitar la susceptibilidad de la población, pero esto tiene que existir. Y el animal aquí no sufre, más allá de que lo están sacando de la calle. Todo esto tiene que tener la supervisión de la autoridad sanitaria. Evidentemente, nada de esto puede quedar librado a la buena voluntad de personas bien intencionadas. Todo esto está apoyado por la Sociedad Mundial de Protección Animal y las otras que yo les mencioné anteriormente. Y bueno, por último, hay un punto que es importante, que también lo proponen estas sociedades, es que es necesario caracterizar la dinámica de las poblaciones errantes. Es necesario llevar a cabo en el mediano plazo, no es algo para hacer de un día para el otro, un estudio diagnóstico técnico sobre las características y las causas de las poblaciones caninas callejeras,
tomando como base la metodología, las fichas y los procedimientos propuestos por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud y la WISPA. Este conocimiento, dicen estas instituciones, es indispensable para la planificación de estrategias de control y erradicación apropiadas a largo plazo, que aseguren la no reincidencia del problema. De modo que este es un punto, si bien no inmediatamente considerado, es algo que es necesario hacer con calma, con tiempo, pero en el mediano plazo, para evitar reincidencias. Bueno, señores, creo que ya los aburrí bastante. Entonces, estoy a la espera de si algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Sirio. Muy ilustrativo. Un enfoque absolutamente amplio y racional. Creo que vale la pena haberlo escuchado. Ya nos había hecho un anticipo la otra vez cuando trabajamos en Petit Comité. Y dejamos a consideración de los oyentes esta presentación que ha sido tan clara y tan explícita. Muy adelante, interesante, Jorge. Alberto, tu presentación, realmente un enfoque amplio que nos ha clarificado enormemente esta problemática. Yo primero lo que quiero hacer es pedirle disculpas a Augusto y Alberto porque con el cambio de horario y el cambio de fecha, me acordé de la fecha, pero el horario pensé que era 5:30, así que entré tarde, pero... La próxima, la del viernes es 5:30, la del... Sí, claro, sí. Es decir, que ahora tenemos este viernes, no, el otro viernes a las 5:30, ¿no? Y encima cometí error doble porque le avisé a Adrián de Antueno, que nos está viendo acá, que se conectara hoy a las 5:30, que era muy interesante lo que íbamos a escuchar. Y particularmente le pedí a Adrián que se conectara porque Adrián es de Tierra del Fuego y yo les he comentado alguna vez ya en estas reuniones el problema que tienen ellos en el sur con los perros asilvestrados, creo que lo llaman. No sé, Adriancito, si querés hacer un comentario muy breve sobre el problema de Tierra del Fuego. No sé si podés hacerlo. ¿Tenés audio ahí? Me parece que Adrián, ahí se cortó, Adrián está... No, pero ahí habilitó el micrófono. A ver si aparece. Puede hablar, doctor. En todo caso, mientras vemos si él se conecta, bueno, el problema es de las jaurías estas silvestres, que Alberto describía muy bien, me pareció también excelente ahí no sé si Adrián intenta, no, no lo escuchamos, doctor. Evidentemente tiene un problema de micrófono. Lo que mencionaba el doctor Sirio, lo de la castración del 70% o el 10% de la población, que, bueno, son datos interesantes. Lo otro que quería mencionar era lo de parece que, bueno, lo del chipeo de animales, que es otra herramienta que sería fundamental, pero seguramente muy difícil de implementar en nuestro medio. En Uruguay probablemente haya chance y la gente lo acepte, digamos, como aceptó el ejemplo de Tabaré y el cigarrillo. Acá también, ¿no es cierto? Acá se ha aceptado el tema del cigarrillo. Así que, una pregunta, Alberto, que yo tenía es sobre la utilización de cebos esterilizantes para poblaciones caninas errantes. No sé si sabe algo de de la utilidad, de los riesgos. Es una herramienta interesante, pero también es peligrosa, ¿no es cierto? No sé si me escuchan. Ahora sí, doctor.
Perfecto, te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan ahí? Sí, sí. Bueno. Bueno, el caso de Tierra del Fuego, para ser sintético, como dijo Jorge, yo entré, así que no sé, todo lo que... Al doctor Sirio lo escuché bastante, mucho. Todo muy interesante, por cierto. En Tierra del Fuego, en 1978, trabajamos para sacar una ley de control canino, porque teníamos un problema muy grave de hidatidosis, tanto animal como humana. Y los casos humanos, porque los quistes en ese entonces no se detectaban a tiempo y la cirugía muchas veces, en fin, terminaba agravando los cuadros. Esa ley se aplicó durante unos 5 o 6 años con un gran éxito. Desapareció la hidatidosis humana, tanto urbana como la rural, los peones rurales en general. Y la urbana porque la gente se alimentaba de huertas en sus casas, a las que entraban, por supuesto, los perros, que ya parasitados por falta de mataderos o mataderos clandestinos, se le daban las achuras a los perros y luego defecaban sobre las hortalizas que se vendían además en la ciudad. Todo esto fue prohibido y se instalaron 2 mataderos, tenemos 2 ciudades, Río Grande y Ushuaia, de manera que se pudo controlar y llevar una estadística del programa para ver la efectividad del mismo. De un 99% de aparición de casos de hidatidosis ovina y bovina, principalmente en los animales más jóvenes, en hígado y pulmones, y en los más grandes hasta en cerebro, terminamos en un 4% de morbilidad en toda la isla de Tierra del Fuego. Fue algo realmente muy importante el apoyo de la población, ya que era quien impulsaba esto, porque la gente temía de enfermarse de hidatidosis. Más o menos como hoy con el COVID-19, era el temor que tenían todos aquí en Tierra del Fuego a la hidatidosis. Era que la captura, que es el ácido y es el cuello de botella, no tanto el sacrificio, sí los excesos después trajeron problemas con el sacrificio, pero la captura tan necesaria para erradicar los perros de la calle, con el tiempo se fue dejando de lado con la aparición de las proteccionistas, con las ONG ambientalistas, que dieron una guerra total y que hasta ahora la han ganado. Con este resultado, a través de la erradicación de la hidatidosis, es decir, de una zoonosis, con un gran resultado para el programa, cambios de gobierno, presencia de proteccionistas, hicieron que todo esto se dejara de lado paulatinamente. Nadie quería ser señalado, algunos intendentes fueron denunciados y señalados por los medios de comunicación, en aquel entonces eran diarios, periódicos, como asesinos y nazis, porque, en fin, había caniles y por supuesto, existía la eutanasia muy necesaria, que sigue siéndolo hoy. Ya lo ha explicado el doctor Sirio, todas las cuestiones técnicas y hasta morales que debemos y tenemos en cuenta los veterinarios. Pero desde el punto de vista práctico les doy una gran importancia para ir hacia los perros asilvestrados, a la falta de eutanasia que lleva más de 13 años en toda la provincia de Tierra del Fuego, y que fue lo que hizo revertir aquel gran éxito para hoy tener una presencia urbana, animal, terrible.
Nosotros capturábamos, yo ya no estoy más en la municipalidad, claro, por las dudas, pero estuve por 30 años. Capturábamos 200 perros al mes. Teníamos caniles y siguen existiendo, y hay caniles muy importantes hoy, de acero inoxidable, se higienizan automáticamente, todo perfecto. Pero los animales permanecen ahí, los refugios que hablaba el doctor Sirio, y no se los sacrifica, lógicamente, luego no hay lugar, luego no se capturan más perros. Decía, capturábamos 200 perros por mes, al año 3.000, y se sacrificaban un 90% de perros. Durante 10 años, ya dije 13, pero durante 10 años no se sacrificaron más perros y tampoco se capturaron. Es decir que si multiplicamos, cosa que no es cierta el resultado de esa multiplicación, tendríamos 30.000 perros sueltos. Son más. Esos perros sueltos en las ciudades que han sido ahuyentados, porque por supuesto hay unidades móviles de zoonóticos, se fueron al campo y ahí se transformaron en asilvestrados. Y por supuesto, hoy el gran problema que tenemos, trasladado de la zona urbana a la rural, es la alta mortandad de ovinos, en primer lugar, que cambió la economía de Tierra del Fuego, ya que era particularmente ovina, de 700.000 cabezas en la isla de Tierra del Fuego, y hoy tenemos unos 300.000 animales, y los productores se han transformado o han llevado sus producciones a bovino. Aquí que también ahora hay problema con los bovinos, porque los terneros más o menos sufren lo mismo que los corderos. Y también las crías de los guanacos, los chulengos. El problema es tremendo. Nosotros podemos demostrar y documentar el éxito de un programa serio, por supuesto, he dicho, con excesos, en algún momento de eutanasia, porque ya después de tantos años se hizo una rutina y sin presencia de los profesionales, y fue en lo que las proteccionistas se basaron para mostrar, bueno, todas esas cosas bastante horribles para quienes no tienen ninguna responsabilidad con la salud humana y animal. Pero bueno, en síntesis, porque yo no estaba dentro del programa, gracias, doctor Recalde, por esta participación. Creo que el gran cuello de botella es la captura primero. Lógicamente, una vez que se captura, como bien hacen en Madrid, o explicaba el doctor Sirio, después de un tiempo tienen que ser sacrificados porque no hay refugio ni estatal ni privado. Los privados menos, no existen. No tienen la más mínima condición de bienestar animal ni de ningún tipo como para mantenerlos. Y para el Estado es un gran gasto al erario público mantener 200, 300 perros todos los días durante el año y durante muchos años. Así que ese dispendio de recursos que podrían ser aplicados en otras cosas están centrados en eso sin ningún tipo de resultado, ya que no se capturan los perros porque no hay lugar donde ponerlos y no se sacrifican tampoco. Así que dejo en segundo término la eutanasia, porque como no se los captura y a los que están ya capturados no se los sacrifica, los perros han ganado las ciudades y han ganado el campo en Tierra del Fuego, que fue un orgullo para todos nosotros el éxito de aquel programa, y hoy estamos como estamos, contando estas desgracias que deben ser evitadas a corto plazo, porque es una situación que se ha extendido también por todo el país por un equivocado concepto de los ambientalistas sobre lo que es el bienestar animal y la tenencia responsable. Esto es lo que puedo aportarles por el momento, y si quieren hacer una pregunta, lógicamente estoy dispuesto. Gracias, doctor D'Antueno. Doctor Noceda, enseguida le doy la palabra. Le permitimos al doctor Sirio que le responda a Jorge, que le había hecho una pregunta. Sí, a los dos, un comentario para los dos que intervinieron. Para Jorge,
Yo no tengo datos muy concretos sobre la utilización de los cebos esterilizantes en Uruguay. Lo que sí puedo decir con total seguridad es que la Sociedad de Medicina Veterinaria, a través de sus diferentes centros, ha comunicado públicamente que la única forma de esterilización que aceptan es la quirúrgica. Ni cebos, ni inyecciones de productos o de hormonas, ellos lo único que aceptan es la esterilización quirúrgica. Las razones, supongo que razones tendrán, no es mi especialidad, no lo puedo, digamos, discutir. Lo único que puedo transmitir es la resolución de la sociedad. De hecho, pero pienso que en otras situaciones, de la Sociedad de Medicina Veterinaria quedó plasmada y de urgente consideración en la creación del Instituto de Bienestar Animal, donde se dice, en cierta medida, con error, como yo decía hace un rato, que la única forma es la esterilización quirúrgica. Creo que con eso es todo lo que máximo que puedo contestarle al doctor Recalde. Y con respecto a lo que decía el doctor Antueno, primero, con respecto a la hidatidosis, nos ha pasado algo similar. Se ha venido reduciendo la incidencia de la hidatidosis humana por acción de distintas políticas que, si bien no han logrado aquí erradicarla, se ha disminuido bastante desde hace 40 o 50 años. Teníamos el triste privilegio de ser el país prácticamente de las Américas con mayor casos de hidatidosis humana, de muertes en el hígado, en fin, teníamos un ranking muy desastroso. Eso se ha venido mejorando, pero todavía falta mucho para lograr llegar al cero caso, sobre todo que, como decía hoy, la pastilla para desparasitar, la Teniaquinococcus que se da con la patente, la gente no la utiliza, y menos en la ciudad donde dicen que se supone que la ciudad, como no está ese ciclo de bien encaminado. Y bueno, y con respecto a la Sociedad Protectora de Animales, el problema es exactamente igual, idéntico. Acá es lamentable, no hay forma de hacerles entender, es una lucha continua, y no solo en nuestros países. Yo estuve hace unos años en Chile, por docencia en las facultades de veterinaria, pero aproveché para reunirme para ver la problemática en Chile, que también era terrible, era espantosa, porque salían a matar a balazos a los perros en las plazas, la policía. Y bueno, me invitaron a una reunión de protectoras de animales, y aún en la reunión de protectoras de animales decían: los refugios son el infierno en la tierra para los animales. Había varios que estaban totalmente indignados, pertenecientes a ONG protectoras de animales. Entonces la cosa es patética. Yo he conocido un par de refugios acá en Uruguay. En algún momento puedo contarles de una protectora de animales que tenía el tupé de denunciar en la justicia al intendente de Maldonado por la apertura de un refugio municipal, en la cual nosotros participamos. Fue en el año 2000 y pico, durante mi decanato. Invitamos a la WISPA, a los representantes de la Sociedad Mundial de Protección Animal, que vinieron a inaugurar conmigo, con la Facultad de Veterinaria y con el intendente, ese refugio. Bueno, hubo una sociedad protectora de Maldonado que tuvo el de mandar a la justicia porque iban a matar los perros, etcétera. Entonces fuimos con una abogada del ministerio, de la intendencia, fuimos a visitar el refugio de esa protectora. No se imagina lo que era. Bueno, el infierno en la tierra. Los perros se mataban entre ellos, perros al sol, perros amontonados por todos lados, vecinos quejándose porque los perros saltaban los alambrados y andaban en las calles, se armaban jaurías locales, se alimentaba. Cuando llegamos había una señora que estaba revolviendo en una olla gigantesca
los desechos de un supermercado para alimentar a los perros. Bueno, fue una cosa dantesca, dantesca. Entonces la situación es grave, hay mucha hipocresía por parte de las protectoras de animales. Yo creo que es más una cuestión personal, es más una cuestión propia, no es tanto por el bienestar del animal, sino por decir, yo como soy un ser humano bondadoso, mi conciencia me dice que no hay que matar los animales, entonces salgo con la espada a proponer eso. Te colgaste, Alberto. Bien, no, creo que... ¿Cómo? No, que te habías quedado colgado. A ver, seguramente tenías poca onda. Es posible. Es posible. El doctor Noceda, ¿habías terminado? Sí. Sí. Doctor Noceda, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Yo al doctor Sirio lo escuché muy atentamente, lo felicito, me agradó mucho la conversación de esta charla, porque esta charla tiene un antecedente en la Argentina también muy potente. Yo estuve a cargo de la unidad de hidatidosis de la provincia de Buenos Aires, acá en el hidatidosis, en el centro de zoonosis rurales de Azul, donde probamos por primera vez el praziquantel, sobre aproximadamente 150 establecimientos y con una base de 300 perros de las unidades ganaderas. Y uno de los principales problemas que tuvimos, y que creo que hay que tenerlo en cuenta, es que el veterinario rural, acostumbrado a los grandes animales, a hacer tacto rectal, a hacer desparasitaciones y vacunaciones, no se quiere hacer cargo de los perros y lo toma como algo accesorio del establecimiento, como que no le pertenece al veterinario, no tiene el concepto integrado de la salud animal y de la transmisión de la zoonosis del perro hacia los animales, ya sea el ovino o el bovino. En este momento la neosporosis es un verdadero problema, la hidatidosis sigue siendo un verdadero problema, la rabia, y sin embargo el veterinario rural no se hace cargo de los perros que hay en el establecimiento ganadero. Yo creo que eso tiene que cambiar rápidamente y que las unidades sanitarias nacionales, llámese SENASA en mi país, tienen que integrarlo al problema, porque si no lo integran así a nivel nacional, que el perro es un transmisor de enfermedades zoonóticas, y tienen la obligación los dueños de los establecimientos ganaderos de realizar las desparasitaciones como correspondan, de aplicar las vacunas que correspondan, esto no tiene solución. Nos ha pasado, después de 3 años de programa de hidatidosis que hicimos acá en Azul en el periodo de la década del 70-80, cuando volvimos a los 5 años, ningún establecimiento tenía control. Se había abandonado todo. Mientras las unidades nuestras iban, los visitaban y administraban los antiparasitarios y las radios locales informaban que tenían que desparasitar, el asunto funcionó. Pero donde se lo dejó librado a la responsabilidad personal de los dueños de cada establecimiento, desapareció esa responsabilidad y volvimos a tener la hidatidosis, la leptospirosis, la rabia y en este momento la neosporosis. Yo por eso creo que al perro de campo hay que tomarlo como unidad de perro de campo y hay que integrarlo al establecimiento ganadero a través de las estructuras nacionales de sanidad animal. Muchas gracias. Gracias, doctor Noceda. Yo creo que a través de las academias tenemos ahora una excelente oportunidad de hacer lo que proponía el doctor Sirio, esas campañas de concientización, por supuesto a la población general, pero más que nada a los organismos con capacidad de decisión y de ejecución, ¿no? Eso yo creo que es el rol central de las academias y que
En Uruguay, a propósito del coronavirus y del GACH, del Grupo Asesor Honorario, la academia ha adquirido un prestigio y un impacto que no lo tenía antes, y creo que es un buen momento para llevar adelante las gestiones que decía Sirio y que todos los demás han corroborado, ¿no? Porque hace falta, como en otros temas, mucho más control y mucho más ejecución de las cosas que se dispongan, ¿no? Que las leyes que se hagan cumplir. Pasó en el tabaco, pasó en la siniestralidad vial y evidentemente podemos mejorar, ¿no? El tema del perro y de los animales errantes es un tema importantísimo para Uruguay, para la salud del hombre y para la salud animal. Tiene algunos inconvenientes mayores. Uno de los inconvenientes mayores es la fuerza que tienen las protectoras de animales a nivel de la prensa. La prensa debe ser quizás el enemigo mayor que vamos a tener en toda esta campaña, porque frente a un artículo en que se explique las razones de la eutanasia, va a haber otro artículo mucho más leído, mucho más apoyado, que va a ser la defensa de los animales. Y esto lo vemos hace tiempo. Los logros de las protectoras de animales siempre fueron de presiones a través de la prensa. Otra cosa más. El número de animales que hay en Uruguay es quizás superior a lo que hay en muchos otros lugares, por lo cual la necesidad de la eutanasia es mucho más imperativa. Y se estima que hay más de 1 billón de perros, algunos dicen 1.700.000 perros. Es imposible que los refugios puedan caber con cantidad de perros como para poder disminuir el número de perros errantes o de perros en la comunidad. El tema del quiste híatrico en Uruguay tuvo buena evolución, pero fundamentalmente por 2 cosas. Primera cosa, porque el número de lanares en Uruguay bajó de 27 millones a algo más de 7, 8 millones. Y segunda cosa, porque antes todos los establecimientos rurales se alimentaban de carne ovina, mateando en el propio establecimiento, y ahora eso iba a ser una rareza, pasando habitualmente los establecimientos rurales a alimentarse o de animales vacunos, al tener los freezer, o hasta algunos de comprar otro tipo de alimentos para sustituir lo que era antes la carne ovina. Entonces, entre haber mucho menos y los animales no ser carneados en los establecimientos rurales, mejoró enormemente la campaña contra la etidosis. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Y la conferencia del doctor Sirio la encontré espectacular. Felicitaciones, doctor. Solamente para transmitirles algunos datos más de lo que ya expuse. En Tierra del Fuego está toda la población que ha sido presentada para tenencia responsable chipeada. Los veterinarios municipales y los veterinarios particulares tienen lectores de esos chips. Nosotros tenemos una legislación de primera en las 2 ciudades principales, de manera que no hay un problema normativo, ni hay un problema de registro para la tenencia animal, ni del animal, ni de los dueños. El problema está, y además se llevan adelante programas de castración, por lo que los municipios tienen varios cirujanos, médicos veterinarios, castrando permanentemente. Ahora se ha instalado el concepto de que se castra el animal y se lo suelta nuevamente. Es decir, hemos llegado a esa locura, porque tiene todo el municipio para hacer las cosas bien y hacer un programa y llegar estadísticamente a los resultados. Todo ha evolucionado. Cuando yo llegué a Ushuaia hace 43 años, por supuesto vine por uno de estos problemas, los animales se mataban, como bien dijeron recién, a balazos y con estricnina. Salía la gente de la base naval de noche con fusiles FAL y mataban perros. A lo que me opuse terminantemente y establecimos este programa para hacer las cosas que hoy se denominan tenencia responsable, la hicimos hace 40 años. Pero cuando aparecieron las protectoras, no solamente a los intendentes, sino a los veterinarios, todos terminaron en la justicia, por cualquier cosa, no solamente por la eutanasia. Y una vez establecida ya la ley de provincia no eutanásica, nos dejó inermes en la situación que estamos ahora. Nadie quiere tocar un perro.
Y entonces los funcionarios de zoonosis de las municipalidades, con toda la experiencia que tenían, que tuve yo, pero las que tienen ahora otros más jóvenes, han dejado de ejercer esa responsabilidad a cargo de las zoonosis municipales. Ellos hacen solamente el trabajo de cirugía. Y quien está, por ejemplo, al frente de la dirección de zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia es el que era el chofer de las camionetas de la unidad móvil. Por supuesto, un chofer, no tenía otra preparación más que saber manejar. Hoy es el director de zoonosis, porque es el único que se anima a estar al frente de zoonosis y, por supuesto, a él nadie le hace juicio, nadie lo denuncia, pero los veterinarios sí. Nadie quiere saber absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo, y le había dicho al doctor Recalde, que esto es un problema tan grave, es decir, nuestro ejemplo, habiendo sido exitoso, hoy es absolutamente detestable en la situación que se encuentra la sanidad humana y animal, debe ser tomado por las academias, por las universidades, porque lo que yo noto, soy presidente del Colegio Veterinario Tierra del Fuego, es que las nuevas camadas de colegas vienen formados de otra manera, es decir, con una formación falsamente proteccionista y ambientalista, y entonces ya no nos entendemos nosotros, es decir, yo por lo menos que ya soy bastante grande, como veo que ustedes también estamos más o menos en la misma edad, porque ellos ya vienen formados para no llegar a hacer eutanasia ni captura de animales. Así que esto es lamentable. Yo creo que se ha evolucionado desde mucho, por supuesto, y lo afirmo, desde los bolos de estricnina a diestra y siniestra en las calles, a los tiros de FAL, a llegar al empleo de eutanasia por barbitúricos y a lo que hoy es la eutanasia bien establecida por un profesional, la evolución ha sido muy grande. Pero ha evolucionado mucho más el proteccionismo, que no tiene ninguna responsabilidad para evitar zoonosis ni para evitar la presencia de animales sueltos en la calle. Yo insisto, deben ser las academias y las universidades las que tienen que tomar muy seriamente esta problemática, porque hace a nuestra formación. Estamos dejando de lado ejercer las responsabilidades inherentes a nuestras incumbencias profesionales, perseguidos por ambientalistas que nos llevan a la justicia. Por supuesto, nadie ha sido sancionado o penalizado por la justicia, pero quien ha pasado por procesos judiciales por estas cosas no quiere repetirlo dos veces. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor D'Antuono. Doctor Sirio, ¿quiere cerrar la jornada? Sí, por supuesto. Sí, el tema que han planteado varios de los colegas con respecto a las ONG, evidentemente es algo muy grave, y es algo en el que hay que dar una lucha sin cuartel. Yo tengo algunas informaciones subterráneas que sin nombre y apellido se puede manejar acá entre nosotros. Me han informado que sí hay algunos de refugios de estas sociedades protectoras, pseudoprotectoras, en los que hay eutanasia. Ojo, eso no sale al público. Una de las cosas que se podría hacer, ojalá, no sé, de repente estoy delirando, pero para convencer a la población, hay que mostrarle la realidad a la población. Qué interesante sería entrar en alguno de estos refugios que no cumplen con ninguna norma y filmar lo que allí sucede y después mandarlo a la prensa. Esto sucede en este refugio, que están diciendo esto otro, pero ellos hacen esto. No hay higiene, no hay luz, no hay protección, control de temperatura, filmarlo. Así como en el refugio de Madrid me permitieron sin problema sacar todas las fotos que yo quería. Bueno, yo quisiera saber si en muchos de los refugios del Uruguay, incluso de la Argentina o del sur, como dice Antuono, se permitiría entrar a filmar a una autoridad del ministerio de fuera. No lo van a permitir. Solo lo van a permitir aquellos refugios, que creo que son los menos,
que sí funcionan correctamente, pero la mayoría, como el que yo pude visitar en Maldonado, ojalá se me hubiera ocurrido poder fotografiar y filmar eso. Pero mostrar eso a la población, mostrar el doble discurso que tienen estas organizaciones y hacerles ver bien a la población cómo están sufriendo los animales y que lo mejor para el animal es eutanasiarlo, sin dolor, sin que se entere el animal. Entonces ahí podemos empezar a presentar una batalla un poco más, con más argumentos. Porque hasta ahora a la población se le dice, no, pero qué bien las personas de buena voluntad que tienen refugios y que aceptan a los animales, qué bárbaro, está todo bien. Y no es así. Es todo lo contrario, son infiernos para los animales. Pero eso hay que mostrárselo a la población. De repente puede ser obra, alguna actividad o algo similar, obra de las academias, de nuestras academias, de conversar con las intendencias, con el ministerio, con la gente, para ver si algo de esto puede llevarse a cabo. Sin duda. A mí con las organizaciones de bienestar animal, no sé, desde hace 20 años, 25, 30 años. Si yo pido para entrar en un refugio, no, me van a correr, pero otras personas tendrían que hacerlo. Bueno, no quiero extenderme, les agradezco la atención y por supuesto con Augusto en campaña para, con las dos academias juntas y eventualmente con la Academia Argentina en otros aspectos, tratar de llevar adelante una política para enfrentar estos problemas. Muchas gracias. Nos vemos con el segundo capítulo de esta problemática canina el viernes 20, no es este próximo viernes, sino el otro, y a las 17:30. La problemática de los perros potencialmente peligrosos. Muchas gracias por la participación. Esto queda grabado y va a quedar colgado en la página web de la Academia Nacional de Medicina.